Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Era el día 29 de julio del año 2011 y el fenómeno de los círculos de las cosechas había dado ya suficientes muestras durante todo ese mes y los dos anteriores de estar en plena forma, con diseños con mensajes matemáticos y predicciones astronómicas al más alto nivel. La perfección, de nuevo, en los cereales ingleses, los códigos evocadores y directos para la humanidad y varias maravillas más, hasta que de repente llegó la gran serpiente emplumada con un diseño que la verdad es que fue, pues podría decir, realmente impresionante, de más de 160 metros, con una simbología que representaba una alineación entre la Tierra, Venus y el Sol para el día 16 de agosto de ese mismo año y una triple alineación con Neptuno para el día 22. Realmente impresionante, pero os cuento porque lo más increíble de todo es que era una alegoría a las culturas mesoamericanas, principalmente de México, y a su dios principal, el cual muchos investigadores han llegado a equiparar con una visión de aquellos pueblos a lo que hoy llamamos el fenómeno ovni. Podría estar pasando que fuesen las mismas inteligencias las que estuviesen exponiendo algún tipo de información a la humanidad, tanto en las construcciones que hay en el país de México y los círculos de las cosechas que aparecen en Inglaterra. Pues hoy lo vamos a ver en este programa, que la verdad es que me ha encantado investigar. Bien, hoy vamos a estudiar la que es considerada como mejor figura del año 2011. Vamos a estudiar su geometría, las circunferencias que forman las dos partes del dibujo, su relación con la cuenta larga de la cultura maya y las referencias anteriores en el fenómeno a la mítica serpiente emplumada que representaba al dios Quetzalcóatl de esta preciosa y hoy injustamente olvidada cultura de los mayas. Lo primero que vamos a analizar es una visión desde las cercanías del lugar. La verdad es que se veía poquito de todo esto. Un terreno llano con cierta inclinación en el lado este, donde aparece de nuevo el misterio de los misterios. Era un diseño que no se podía apreciar de manera perfecta desde abajo y ni siquiera desde un terreno elevadillo, desde alguna colina. Y os cuento porque solo podía verse bien desde las alturas. La visión aérea pues reflejó algo completamente espectacular. Una forma de serpiente de cascabel, Crotalus en su nombre en latín, como las que habitan en la zona este de México, cascabel y cabeza acabado en lengua bífida, pero con diseño matemático realizado con toda intención para que pudiera ser asociado sin ningún tipo de duda y que además con una extraña simbología asociada a la misma que estudiaremos más adelante. Aquí lo tenemos y como vamos viendo, el cuerpo principal está delimitado por líneas que definen la figura desde una perspectiva, digámoslo así, figurativa, que pocas veces se ve en el fenómeno, pero de forma calculada y matemática. Vamos, que esto se ve perfectamente que es una serpiente. Una serpiente que traía en su interior un mensaje en las circunferencias. Ahí está, como siempre hemos visto, y todo tiene un significado. Aquí hay que cortar el día de aparición del diseño y había muchas maneras de contar las circunferencias. La manera más lógica era, por supuesto, pues empezar a contar pues lo que sería la cuenta que estaba conectada al gran círculo inferior de donde nacía la cola de la serpiente. Desde ahí vamos a la lógica. Contamos
días a partir del día de aparición, como decía, el día 29 de julio, que por cierto, pues sería la noche del 29 de julio, ya que esta maravilla pues apareció por la noche y sin luz para una posible orientación, si es que, claro, alguien quisiera imaginar que un ser humano pues pudiera hacer este diseño con el tamaño de un campo de fútbol. Bueno, pues vamos a exponer todo esto y vemos y contamos. Justo en el centro vemos el día 16 de agosto en una circunferencia que se conecta con otras dos en línea recta, y es curiosísimo porque representa lo que sería de forma inteligentísima una alineación entre el planeta Tierra, Venus y el Sol. Y tengo que contaros que de nuevo Venus y la obsesión del fenómeno de los círculos de las cosechas con sus movimientos. Aquí lo estamos observando perfectamente, os lo he puesto con letrillas que, bueno, espero que se pueda ver bien ahí en vuestros ordenadores o en vuestros teléfonos móviles y tal. Y bueno, pues como decía, este era el aspecto del cielo el día 16 de agosto de 2011, una alineación entre la Tierra en primer plano, el Sol, y el planeta Venus en tercer plano, por detrás del Sol. Bien, había otro detalle que era muy interesante. Si recorremos la figura, también observamos que el diseño tiene 56 puntos pequeños rodeando las esferas principales. Este mensaje aún no ha podido ser identificado en condiciones por ningún experto en el mundo, aunque si sumamos 5 y 6 tenemos 11, una referencia al año de aparición de la figura, que es 2011. Esto sería, pues la verdad, muy simple, ¿no? Bueno, de igual manera, pues si mirábamos la figura, pues realmente descubrimos que está partida en dos, una cóncava y otra convexa. Si contamos las circunferencias de ambas partes, contamos los números 18 y 11. Y claro, ¿qué podía significar esto? Bueno, pues empezamos a verlo, aquí os lo he puesto. Pues si vemos hasta ahora que hay una fecha y que está el planeta Venus con una simbología de serpiente, tal y como utilizaba por otra parte el pueblo maya, pues podemos observar qué fecha daban exactamente y podemos también convertirlo a la principal manera que aquella civilización tenía de contar el tiempo, la cuenta larga. El 16 de agosto de 2011 era exactamente el día 12.19.18.11.7, estando el número 18 y el 11 en esta cuenta, una referencia muy clara. Había más detalles. Hay que fijarse en la manera que tiene la inteligencia que está detrás de este fenómeno de representar la lengua de la serpiente. Es una especie de tridente. Ahí había otra clave. El tridente, tal y como simbolizamos nosotros a los diferentes planetas del sistema solar, es el símbolo de Neptuno. Y claro, que tendría que ver aquí Neptuno que ver en toda esta historia. Pues es que resulta que el día 22 de agosto del año 2012, es decir, en uno de los días marcados en la figura, se producía una cuádruple alineación del Sol, el Venus, la Tierra y Neptuno. Todos esos planetas estaban en línea recta. Ahí lo estamos viendo. Estaba clara toda la simbología astronómica, pero claro, ¿por qué Venus y por qué una serpiente? Vamos a seguir desgranando este misterio. En el fenómeno de los círculos del trigo, de las cosechas, como queráis llamarlo, ha habido numerosas referencias al tema de la serpiente, siendo dos de las más representativas las aparecidas en el año 2008 en Silbury Hill y en Knoll Down. Esto es en Inglaterra, por supuesto. Mensajes que no dejan de repetirse porque son muy importantes. Es una ecuación sencilla que incluye fechas, serpientes y símbolos que nos llevan directamente a México,
a la cultura maya y a su representación del dios Quetzalcóatl o Kukulcán, como lo queráis llamar. Los mayas tenían unos conocimientos astronómicos absolutamente increíbles para su época y tenían además una visión del cosmos completamente cíclica, circular y perfecta. Los movimientos del planeta Venus eran seguidos con absoluta obsesión y llegaron a realizar el calendario más exacto de la historia de la humanidad en base a la relación entre los movimientos de la Tierra y de Venus. Interesante. Este planeta era representado por una serpiente emplumada y ambas simbologías se referían siempre a su dios Quetzalcóatl. De hecho, en el fenómeno de los círculos de las cosechas aparece el ciclo pentagonal de los movimientos de Venus continuamente. Como os digo, casi desde una obsesión total. La inteligencia de los círculos de las cosechas, que se manifiesta en Inglaterra por su relación con Stonehenge y posiblemente por el tipo de plantas de trigo que se cultiva allí, que posiblemente sean las más idóneas para hacer este tipo de diseños allí, pues expone sin parar a la cultura de México y a su forma de entender el tiempo. Desde luego también a sus matemáticas preciosas y perfectas y a su Dios en un mismo conocimiento o saber tan misterioso como sus construcciones, en las cuales, por cierto, también aparecen serpientes en los principales alineamientos planetarios. Esto es fascinante, sin duda. Esto que vemos aquí es una forma serpenteante que surge durante el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, en la gran pirámide de Chichén Itzá, el núcleo de la civilización maya, en un efecto óptico que no es casual, para el cual la pirámide pues estaba perfectamente diseñada y se une con la estatua de una gigantesca serpiente a los pies de la pirámide, otra cosa que no es casual, sin ninguna duda. Aquí tenemos un detalle de la cabeza de la serpiente. Pero claro, ¿son los dioses de los mayas los mismos que hacen los círculos de las cosechas, pero separados por cientos de años? ¿Podría ser esto posible? ¿Se fueron y ahora regresaron tratando de contactar con nosotros con las mismas matemáticas que usaron y, por otra parte, delegaron a sus a las personas con las que contactaron, a los seres humanos? Esto es muy curioso porque en las profecías mayas siempre se ha hablado del retorno del dios Quetzalcóatl, el retorno del conocimiento de Venus, el regreso de la serpiente emplumada. Y es curioso porque quizás los mayas, en su tiempo, no estaban tan equivocados al fin y al cabo, viendo la simbología bellísima, en mi opinión. La verdad es que los círculos de las cosechas con simbología pentagonal son los más preciosos de todos los tiempos, los cuales pues hacen alusión a Venus y a sus movimientos, igual que los mayas lo hacían sin parar en sus múltiples diseños derivados de sus observaciones. Bien, y como decía, quizás los mayas pues no se equivocaran del todo en el regreso de su dios Quetzalcóatl, volviendo esta vez en otras coordenadas del planeta Tierra y comunicándose con diseños que tratarían de llamar nuestra atención poco a poco, es decir, con los círculos de las cosechas. Quizá todo esto está perfectamente relacionado y no nos estamos dando cuenta. Y claro, viendo todo esto, pues sería necesario pues preguntarse lo siguiente: ¿qué tipo de saber o de conexión con el cosmos tuvo aquella avanzadísima civilización? Pues claro, es muy posible que en este sentido los estudios del gran complejo piramidal de Chichén Itzá pues arrojen resultados a corto plazo, pero ¿es posible que aquellas pirámides fuesen realmente unos receptores de conocimientos de otro lado del cosmos, tal y como hemos visto en las alusiones clarísimas a agujeros de gusano, por ejemplo, los aparecidos en el año 2006, los cuales podrían ser auténticas vías de transporte de esas inteligencias hasta aquí?
y podrían tener algo que ver en el desarrollo de nuestra inteligencia, nuestra ciencia o incluso nuestra mismísima creación, esa inteligencia que tocó a los mayas y que está volviendo a aparecer una vez más en la historia de la Tierra con los círculos de las cosechas. Como curiosidad, pues última, pues es muy interesante que exista una simbología oculta en las curvas, como si de una cadena de ADN se tratara, una de las hélices del ADN que conocemos, aquí lo estamos viendo, y claro, pues aquí depende de cada uno, ¿no? Pues dentro de la maravilla que tenemos delante y dentro de la maravillosa variedad de interpretaciones que el fenómeno tiene, pues claro, existe también el parentesco con el yin y el yang, un mensaje universal, sobre todo en Asia, que aparece en numerosas referencias con la exacta representación de un dragón, es decir, una serpiente emplumada. Es que está todo perfectamente relacionado, como si esa inteligencia hubiese tocado a la humanidad en diferentes tiempos, en diferentes lugares, pero siendo exactamente el mismo mensaje matemático. Y claro, ya que estamos hablando de matemáticas, una última curiosidad. Pues claro, ya que hablamos de cálculos y de mensajes que aluden a inteligencia y a universo, pues existe un parentesco que, en mi opinión, tampoco es para nada casual con las espirales fractales de los conjuntos matemáticos dificilísimos de Mandelbrot, que estamos viendo aquí ahora mismo y que es lo mismo que aparece en las espirales del fenómeno y que aparece en este impresionante diseño de la serpiente emplumada. Una amplísima cantidad de referencias y datos para un diseño que estoy seguro que tiene un significado personal para cada uno de vosotros y que, bueno, pues que el hecho de que tenga pues un significado para cada persona, pues creo que es lo más bonito que puede tener este tipo de mensajes allí en los campos de trigo, ¿no? Allí esperando a que alguien pues se dé cuenta de que quizá pues haya algo más de lo que nos creemos los seres humanos que hay. Bueno, nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Espero que podáis suscribiros para que pues podamos seguir haciendo este tipo de investigaciones y para apoyar al canal. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.